Aquí voy a pedirle a la hermana Yamili que nos dirija la oración el día de hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta noche, Señor, que nos permites aprender de ti, Señor, y de tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos abras el entendimiento, Señor, para aprender estas lecciones que nos trae la pastora Nancy, Señor. Que tú nos utilices, Señor, y que todo lo que aprendamos, Señor, podamos tomarlo en práctica y poder adorarte de esa forma, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, recordamos un poquito de la lección anterior, hermanos, vimos, ¿verdad? Tres aspectos, bueno, comparaciones con las características que puede tener, bueno, ciertos animales que nos habla la palabra de Dios y podemos adoptar algunas características, ¿verdad? Para nuestro liderazgo. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Unos tres. La oveja, el león, eran dos, y el otro no me acuerdo. Y ¿Alguien el quiere la águila. ayuda? El El águila. águila. Muy bien, ¿verdad? Algo que no mencioné en el último, bueno, en esta ave que conocemos, hermanos, es que cuando el águila vuela, hermanos, y hay una tormenta, nosotros normalmente cuando pasamos por alguna circunstancia, ¿verdad? No queremos enfrentar el problema, queremos que se acabe, queremos que no haya incluso tormentas, ¿verdad? En su caso, nosotros que estamos en Yucatán y tenemos el Golfo, tenemos el Océano Pacífico y por todos los lados nos llueven huracanes, ¿verdad? No quisiéramos. Pero en este caso, el águila no nos aprende a enfrentar lo que son las tormentas. No se esconde para huir de la tormenta, sino que al contrario, él la enfrenta, incluso abre más las alas sin temor, porque sabe que a través de la tormenta, hermanos, el ave vuela muy bien por la velocidad del aire y el águila. Ese es uno de los aspectos que tiene, ¿verdad? De poder enfrentar la tormenta. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Que también, ¿verdad? Normalmente cuando el águila enfrenta esto, abre las alas, pero inclina la cabeza. Y cuando inclina la cabeza, habla de la humildad que nosotros tenemos. Y vimos también, hermanos, que el hecho de ser ovejas, el hecho de ser águila, el hecho de ser un león, ¿verdad? Habla de que debemos ser humildes, sumisos, pero no al grado, ¿verdad?, de ser pisoteados o que se nos pase el desliz encima de nosotros y hagan con nosotros lo que quieran. No, sino que también podamos tener autoridad cuando debamos hablar, que podamos enfrentar de la manera correcta, ¿verdad? Con palabras que quizás no dañen a la persona, pero sí le haga entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en este aspecto, hermanos, de estas cualidades, de estas características que tienen estos animales, es importante que recordemos, hermanos, que la iglesia cristiana, incluso los cristianos, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se habla mucho de que a los cristianos se dejan, ¿verdad? Se dejan pisotear, pero no es así. Cuando nosotros llegamos a entender la palabra, podemos tener autoridad sobre esas personas que se quieren levantar contra nosotros, incluso cuando tu jefe se quiere sobrepasar. ¿Qué debes hacer? Hablar como dice la palabra, con autoridad, con amor también, ¿verdad? Y incluso a veces si nosotros tenemos que humillarnos a tal grado también de decir, para que se acabe todo el problema, es mi culpa aceptarlo. Pero en su caso, cuando tenemos que hablar y decir la verdad, no tenemos que actuar como este león, sin temor a, a enfrentar la situación como el águila. Entonces, tres aspectos que no debemos olvidar en nuestro liderazgo. Ser como la oveja, ser como el león, pero también ser como el águila.
que no a la primera tormenta, y ya no quiero nada del liderazgo que tengo, vean a quién poner, hagan lo que tengan que hacer, pero yo ya no quiero continuar. No, tenemos que tener valor, ¿verdad? Enfrentarlo como el águila. Muy bien, pasando entonces a la lección 2 y 3 en estos detalles y aspectos históricos de Nehemías. Bueno, más de Nehemías, vamos a ver un poco acerca de la historia, ¿verdad? De los regresos del pueblo de Israel. Ellos, hermanos, vivieron en cautiverio, perdón, durante 70 años, fueron esclavos por Babilonia, ¿sí? Durante este exilio, hermanos, ellos que vivieron estos hombres, los escritos, podemos verlo también en el libro de Isaías y Ezequiel. Si usted quiere conocer más a fondo acerca de lo que habla de estos regresos, del primer regreso, segundo regreso, tercer regreso, quienes estuvieron al frente, lea esos libros, el libro de Isaías, Ezequiel. Estos hombres también, hermanos, animaron al pueblo de Israel, ¿verdad? Recordando las promesas que ellos tenían en cierto modo desde un principio. El Señor les habló, ¿verdad? Que Él iba a estar con ellos hasta el fin, hasta el último momento. Y en este momento, el pueblo que pasaba en este exilio, en esta tiempo de esclavitud, ellos recordaron y tuvieron la esperanza, ¿verdad?, de continuar. Se levantaron y podemos ver que hubo un líder quien tomó la posición para nuevamente levantar al pueblo de Israel y llevarlos a, a poder construir nuevamente el templo. En este primer regreso que podemos ver, hermanos, que nos habla la palabra de Dios, eh, está, bueno, más detallado también en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 11, 12, 29 y 10 de Jeremías. En todo este tiempo, hermanos, la ida a Babilonia, así como aquí estamos viendo un regreso bueno, dividido en tres maneras de cómo ellos regresaron, también la ida hacia Babilonia se dividió en tres maneras. El primer grupo, cuando ellos regresaron a Babilonia, se llevaron consigo a Daniel. Cuando ellos hicieron un segundo regreso a Babilonia, se llevaron a Ezequiel. Y en el tercer grupo, hermanos, se llevaron a un rey llamado Sedequías. Y así como fue en tres maneras la ida, pues también el regreso. En el primer grupo que regresó, hermanos, que regresaron de Babilonia, se encuentra también en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 2, para que usted lo considere. Las fechas tentativas o pensadas que fueron en los años en que ellos regresaron fue en el año 538 eh, antes de Cristo. La referencia bíblica, base principal, está entre el capítulo 1 hasta el 6. ¿Quién fue el líder? Aquí está escrito, ¿verdad? Fue Zorobabel. Ahora, ¿quién estaba reinando en ese tiempo cuando ellos regresaron? El rey Ciro. ¿Qué sucedió en este retorno, hermanos? Reinaba, perdón, pastora. ¿Sí? ¿Quién reinaba? Ciro, un rey llamado Ciro. Muy bien. En este regreso, hermanos, o en este evento, ellos hicieron un altar a Dios, intentaron también, bueno, creo que edificaron lo que es el templo en este regreso, ¿sí? Y ellos ofrecieron holocaustos, celebraron la fiesta de los tabernáculos,
se inició la reconstrucción de este templo de la cual les estoy hablando y el rey, un rey llamado el rey de Persa, ordenó pues la construcción. Incluso las personas que estaban allí, ¿verdad? Ayudaron en todos los aspectos que se necesitaba, dieron para que el templo fuera construido en ese momento. Y se terminó, el templo se dedicó, perdón, en el año 516 antes de Cristo. Zorobabel, hermanos, era uno de los hombres más distinguidos entre 11 líderes mencionados en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 2. No sé si les puse aquí una cita. Bueno, sí. Vamos a leer qué dice Esdras 4, 6 al 9. Dice, entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel. No es Esdras, Zacarías, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, y gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió. Este hombre llamado, hermanos, Zorobabel, si nosotros vamos al significado de lo que es ese nombre, es hijo de Babilonia, hijo de la gran confusión. Y como bien leímos, hermanos, habla claramente, ¿verdad? De que no es el hombre, no fue esta persona a quien pues quiso, quizás solo se le asignó el nombre, pero sin tener conocimiento cuál era realmente el significado. Entonces, él estuvo a cargo de este regreso, de también la construcción juntamente con Josué, quienes empiezan a edificar lo que es el templo de Dios. Y se le da esta palabra y se le recuerda a Zorobabel, hermanos, no con ejército, no es cuánto tú tengas, ni es con la fuerza que tú tengas, sino con mi Santo Espíritu. Y así es, hermanos, toda la obra que nosotros nos levantemos a hacer en la obra del Señor nos va a tocar reconstruir el templo, nos va a tocar, quizás tengas el edificio físico, ¿verdad? Y tengas que levantar, no en este caso un edificio, sino a los que están, ¿verdad? Como integrantes de la iglesia, nos va a tocar levantar el ánimo, nos va a tocar ir a visitar, nos va a tocar ir por ellos, nos va a tocar escuchar, no quiero nada con Dios, ¿verdad? Pero de esa manera nosotros podemos levantarnos, a hacer la labor de edificar y iniciar esta labor tan importante, la edificación del templo de Dios. Recuerden que el templo realmente, aquí pues vemos que es una construcción, pero en nuestra vida, hermanos, no significa solamente una construcción física, sino también una construcción espiritual, ¿verdad? Que nosotros podamos trabajar en esta edificación juntamente con nuestros hermanos, ayudando a nuestros hermanos en la edificación. Entonces, esta obra, nosotros que nos levantamos a hacer, hermanos, siempre tenemos que tener en cuenta toda obra, todo lo que hagamos, siempre debe ser para rendirle gloria a nuestro Dios. Y todo se hace con el poder del Espíritu y con Dios mismo, ¿verdad? No podemos hacer únicamente lo que nosotros deseamos o lo que nosotros queremos, ¿verdad? No es la manera. Debemos estar sujetos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, miramos aquí en este primer regreso, hermanos, cómo pocos judíos conquistaban este lugar no solamente con la edificación, sino que vemos que también hubo
una edificación espiritual. Dice que los asirios y los babilonios y los persas creían en muchos dioses, ¿sí? Practicaban idolatría y también algo que se llama sincretismo, y es una mezcla de distintas religiones. O sea, tenían una variedad de religiones, no sabían ni a quién rendían, ¿verdad? Culto. Había una gran necesidad de que, pues, de estos hombres, estos, también Nehemías, ¿verdad? Enfatizaran que los judíos debían, pues no debían, ¿verdad?, casarse con otras personas, porque en este lugar, hermanos, habían extranjeros. En este lugar habían personas que no eran judíos y estos hombres, hijos de Dios, hermanos, empezaron a practicar algo que el Señor les dijo no hicieran. Empezaron a mezclarse, empezaron a casarse, a tener matrimonios mixtos, ¿verdad? Y trajo consigo consecuencias porque adoptaron la religión o las religiones que practicaban y muchos se desviaron, ¿verdad?, del conocimiento, de lo que ya sabían de la palabra de Dios. Y esta mezcla, hermanos, era una mezcla entre judíos y los samaritanos. Y aunque estos hombres, hermanos, no se llevaban, hubo esta mezcla, pero vamos a ver también cómo en el segundo regreso, ¿verdad? En este segundo regreso, estos hombres también exhortan al pueblo de Israel a dejar ese mal camino y regresarse al Señor, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es el segundo regreso. ¿Quién fue el líder en este segundo regreso? Fue Esdras. Este hombre, hermanos, inicia este segundo regreso, regresan en el año 458. ¿Quién es Esdras? Esdras, hermano, es descendiente de Aarón, ¿sí? Entonces venía del linaje de sacerdotes. Entonces Esdras, al ser un hombre del linaje de sacerdotes, en cierta manera, ¿verdad?, era un hombre de Dios, conocía la palabra de Dios. Y el propósito por el cual fue enviado Esdras, tomó el encabezado, ¿verdad?, para hacer ese regreso, tuvo un propósito. En Esdras capítulo 7, versículo 10, dice de esta manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vemos a estas regresando, ¿verdad?, en este lugar, y vemos quién era el que gobernaba en quién era el rey en este momento. Era Artajerjes, ¿no? Un hombre que también influyó, ¿verdad? Pero vamos a conocer qué sucedió o qué fue lo que pasó con Esdras, con el pueblo, qué fue lo que hizo en este lugar. Aquí ya les había mencionado que el pueblo de Israel, hermanos, ya se habían casado con extranjeras, con mujeres o hombres que no eran judíos, que no era de su linaje, ¿sí? Entonces, Esdras, al venir a este lugar, este sacerdote, ¿verdad?, que encabezó este segundo regreso, Esdras era considerado también como el padre de estos hombres judíos, ¿sí? Y aquí podemos ver también que Esdras, al llegar a este lugar, hermanos, enumera a todos los hombres, ¿sí? Sabe exactamente cuántos hombres fueron con él, ¿no? Aquí menciona que era un total más o menos de 5,000 a 6,000 personas que habían ido a este segundo regreso, contando mujeres y niños.
Un grupo, aquí menciona que es un grupo más pequeño, entonces considera que el primero quizás haya sido un grupo más grande, ¿verdad? El rey que les mencioné que estaba reinando en este lugar era Tarjerjes. Artajerjes, es como trabalenguas. Artajerjes. Este hombre, hermanos, les dio dinero a los judíos para este viaje y también les devolvió los tesoros que babilonios o los babilonios, ¿verdad? Les habían robado en el templo. Entonces este rey ayudó de esa manera, ¿verdad? El trabajo aquí en el segundo regreso, hermanos, empezó nuevamente una reconstrucción, pero como bien les menciono, no era ahora sí que no era la construcción física, sino la reedificación de las personas, ¿sí? Empieza entonces, vemos como Esdras estaba tan angustiado por toda la situación que estaba viendo, estos hombres violando la ley de Dios, ¿verdad? Eh, Viviendo en pecado. Entonces, Esdras, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a corregir esta maldad social en la que el pueblo de Israel estaba haciendo. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Él llamó a todo el pueblo, hermanos, a todo el pueblo de Israel a reunirse en la plaza del templo y se enfrentó a estos hombres y les hizo saber de su pecado, ¿verdad? No dijo, este está fallando, este está haciendo esto, no lo dijo a espaldas, juntó a todo el pueblo y les dijo, en esto están fallando. Y por 3 meses, hermanos, los líderes se sentían, ¿verdad? Culpables acerca de lo que estaba sucediendo, porque no tomaron también cartas en el asunto, viendo que está sucediendo sin recordarle al pueblo lo que estaba pasando. Tuvo que llegar esta, ¿no? Y recordar. Ofrecieron también, hermanos, en este lugar holocaustos y se arrepintieron delante de Dios de lo que estaban haciendo. Todos, todos los hombres, hermanos, y mujeres que se habían casado con extranjeros se divorciaron de las extranjeras y yo puedo pensar que esos hombres, ¿verdad? Le dieron lo suficiente a estas mujeres extranjeras y los hijos vayan juntamente con sus hijos. Vemos entonces que el pueblo, hermanos, se retracta, ¿verdad? Regresa eh, de sus malos caminos al Señor. Esdras había preparado entonces desde mucho antes su corazón para hablar lo que tenía que hablar al pueblo. Y recordando esto, hermanos, creo que también ser líder, ¿verdad? No, a nosotros nos va a tocar enfrentar cara a las personas, decirle las cosas tal como son. Porque en cierta manera, hermanos, existen muchos líderes, ¿verdad?, que prefieren ocultar, ¿verdad? Es decir, yo no sé nada, mejor que haga lo que tenga que hacer, es su vida personal. Pero hermanos, muchas veces nos va a tocar actuar como Esdras. Si tú eres un buen líder, tú tienes que enfrentarlos, tienes que decirles con la palabra, dar la situación, el pecado que está viviendo la persona. Y no tienes que tener temor. Si el Señor te manda a llamar incluso a tu pastor, que esté pecando en algo, ve, dile, habla, ¿no? Nos va a tocar ayudar de esa manera, porque cuando nosotros lo hacemos, hermanos, haces que la persona, ¿verdad? Eh, se regrese a los caminos del Señor, reedifique, ¿verdad? Su vida en servicio al Señor. Entonces, vemos cómo estos hombres, tanto Zorobabel, ¿verdad? Nos recalca también, hermanos, que Zorobabel, aunque era un hombre que vemos, quizás muchas personas pueden decir, yo no soy útil para nada, no puedo hacer, yo no tengo la capacidad.
yo vengo de una familia disfuncional, vengo de una familia tal, pero de lo vil y despreciado, el Señor, ¿verdad? Toma para poder glorificarse, para poder gloriarse. Entonces, el primer punto, como Zorobabel, nunca, ¿verdad? Eh, pienses que eres menos. El Señor te puede ocupar. A lo vil y despreciado, ocupa el Señor. Al que menos piensa, el Señor puede levantar, ¿verdad? Para edificar su templo. Y como segundo punto, debemos actuar como un Esdras, un líder que tiene autoridad, que puede encarar. Nunca nosotros, hermanos, como líderes, debemos hablar detrás de otras personas. Incluso si algunos están aquí laborando como un pastor, ¿verdad? Nunca debes hablar detrás de las personas. Enfréntalos, ten el valor y dile cara a cara, ¿no? Y creo que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Ganas un alma, ganas la confianza de las personas y sobre todo te dan el lugar para que puedan sentirse confiables y cuando pasen alguna dificultad puedan acercarse a ti. Entonces, el primer regreso fue con Zorobabel, iniciaron la construcción de lo que es el templo. Segundo regreso fue con Esdras y ¿qué sucedió aquí? La reedificación de las personas, ¿no? Eh, Se humillaron ante Dios, reconocieron su pecado y era el fin por el cual fue enviado Esdras. Ahora vamos a ir al regreso, al tercer regreso, perdón. Y en este regreso aparece el líder que vamos a estudiar todo este cuatrimestre, en Nehemías. Este regreso, cual nos habla la palabra de Dios, hermanos, fue en el año 445. Ahora, ¿quién fue Nehemías? Nehemías 1, 1 al 4 dice, palabra de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, en remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré en ese duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Aquí, ¿qué estaba sucediendo, hermanos? Como bien recordamos, Nehemías, ¿verdad? Ya lo expliqué también, era un copero, ¿verdad? No era sacerdote, no tenían ninguna influencia, ¿verdad? Pero él procedía o provenía de la descendencia de David. Entonces, al llegar a Jerusalén, uno nos ve el templo terminado, conoce a los líderes, ¿verdad? Quienes estaban en su momento, y vemos cuando este hombre, mira, toda la situación que estaba viviendo el pueblo, que estaban viviendo en cautiverio, la estaban pasando mal, ¿verdad? No tenían seguridad. ¿Qué hizo Nehemías? ¿No? ¿Qué hizo este hombre? Dice la palabra de Dios que le dolió en su corazón, él se inclinó, lloró, ¿verdad? Vemos que le dolió, pues era parte de su pueblo. Y los pensamientos de Nehemías, ¿verdad? Fueron pedir dirección a Dios. Dice la palabra de Dios, ahora que leímos al final, él oró, ayunó para pedir la dirección de Dios y saber qué hacer. Esta historia que empieza, hermanos, duró muchísimos años y yo puedo aprender aquí, hermanos, en la vida de Nehemías, que nosotros como líderes también, hermanos, tenemos que tener mucha empatía. Si ves que tu hermano se está perdiendo, yo creo que el hecho de ver, ¿verdad? Que se está perdiendo nos debe doler. Porque cuando no te está doliendo, ¿verdad?
y vives conforme, como si no te pasara nada, que se pierde. O nuestros pensamientos son de esa manera, hermanos. Entonces no estamos siendo buenos líderes. Tenemos que sentir empatía, tenemos que, dice la palabra de Dios, que a nuestro prójimo debemos amarlo como a nosotros mismos. ¿Cómo te amas? Te das un golpe, te duele, ¿verdad? Y así como a ti te duele, si tu prójimo está pasando por alguna situación, también tienes que dolerte por los que se duelen. Si ves que la está pasando mal, en desánimo, ve, anima, levanta, ¿verdad? Edifica como Esdras, como Zorobabel, no solamente el templo, sino que también la persona, su espíritu, ayudarle en lo que él necesita. Entonces vemos también que en este regreso al mirar Nehemías, que el muro que protegía la ciudad de Jerusalén ya había sido reducido a escombro, ¿no? ¿Qué hizo Nehemías? Tuvo que levantarse. Este muro de protección de la ciudad de Jerusalén ya había sido destruido. Los israelitas estaban vulnerables, ¿verdad? Prestos para ser atacados en algún momento por el enemigo. Entonces, bajo la dirección de Nehemías, los israelitas comienzan a reconstruir este muro, de este tercer regreso. Y durante la construcción, hermanos, de este muro, los israelitas van a enfrentar oposición, van a enfrentar situaciones, van a enfrentar diversidad de obstáculos, ¿no? Pero cuando los enemigos de Nehemías procuran tentarlo para que se apartara, vemos a un Nehemías firme en su lugar. Y muchas veces, incluso la palabra de Dios en Nehemías 6:3 dice, cuando sus enemigos procuraron tentarlo, apartarse de ese lugar, ¿qué dijo Nehemías en 6:3? Dice, yo estoy ocupado en una gran obra, no puedo ir, porque ha de cesar la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Les suena algo así, hermanos? ¿Te ha tocado decir, no puedo, tengo una labor muy importante que hacer en la casa de Dios? Un buen líder no dice, pues, es no puedo ir a mi labor de liderazgo, ¿no? Si eres fácil de dejarlo, ten cuidado. Un buen líder, entonces, habla como Nehemías. ¿Por qué de cesar la obra? ¿Por qué tengo que dejar la obra? ¿No? Para ir contigo. O para ir a hacer otra cosa. ¿Por qué tengo que dejarlo? Un líder, hermanos, se ocupa en la obra, ¿verdad? Pone en primordial eh, esta labor. Y al hacer esto, Nehemías, hermanos, demostró su gran compromiso, no solamente en cumplir, ¿verdad?, en la reedificación de estos muros, sino el compromiso que había hablado con Dios de construir, ¿verdad?, de construir a Jerusalén. No sé si les puse ahí Nehemías 1:11, permítanme. Creo que no, no sé si lo puedo encontrar, leerlo. Bueno, nos habla, hermanos, de cómo Nehemías nos muestra el ejemplo de la importancia de permanecer fieles al Señor aún en medio de cualquier oposición, aún en medio de cualquier situación, aquel que viene a desanimarte, ¿verdad? Aún en medio de todo eso, decir, primero el Señor, yo quiero ser fiel al Señor, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos puntos aquí de liderazgo de Nehemías. Ahora, el liderazgo de Nehemías, hermanos, no fue un liderazgo nato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta palabra? Eh, no era una persona que no tenía conocimiento de lo que iba a hacer. Él sabía, ¿no? Era un hombre que tenía también conocimiento. Yo puedo pensar que
se le daba desde un principio de forma natural el liderazgo, ¿sí? Esta palabra, hermanos, que habla de una persona, un liderazgo nato, ¿verdad? Lo tiene de nacimiento. O sea, no tienes que forzarlo para ser líder. Incluso, ¿verdad? Muchos dicen desde pequeñitos, ese niño trae ese liderazgo. O sea, es algo que ya desde un principio tiene esa cualidad. Y si tienes esa cualidad, aprovéchalo al 100. Y si el Señor te la está dando, ¿verdad? Para guiar y tomar buenas decisiones también. Con estos principios, hermanos, de liderazgo nos vamos a ayudar en el liderazgo que tú tengas, en enseñar confianza, ¿verdad? En enseñar autoridad, en enseñar humildad, todo lo que hacemos basado también en la palabra. En cierta forma, hermanos, también llegan momentos en los que pensamos, ¿verdad? Que si lo que estamos haciendo será correcto, ¿será que estoy en buen camino? O incluso en la labor que haces, hermano, como líder, a veces te has sentido menos por pensar, ¿verdad? Que no puedes liderar, porque si, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de que si yo soy más joven que los que estoy liderando, ¿verdad? Muchos a veces no te hacen caso, no quieren sujetarse porque eres más joven, pero aún con todo eso, hermanos, el Señor, ¿verdad? Va a suplir, el Señor te va a poner también, ¿verdad? Con la autoridad necesaria, las palabras necesarias para que se pueda llevar a cabo. Ahora, cuando tú te sientas que si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto, pregúntale al Señor. Él te va a dar respuesta. Entonces, la característica de Dios, hermanos, a los candidatos más posibles, ¿verdad? Ya lo mencioné. Al menos pensado, al menos indicado, el Señor va a llamar. En este caso podemos ver un sinfín de ejemplos en la palabra de Dios de cómo Él eligió a personas que se sentían incapaces de hacer algo. Moisés, ¿verdad? Señor, ¿cómo me mandas a hablar a personas si soy tartamudo, si no sé hablar? Pero el Señor lo eligió a él, ¿no? Jacob era débil, Esaú, ¿no? Pero aún así, el Señor los elige. Al pueblo de Israel, siendo esclavos, los llama, los escoge una y otra vez con todos sus errores, ¿verdad? Fallando una y otra vez, pero Él los eligió. A David, un hombre también que falló, ¿verdad? Que parecía incapaz porque era únicamente aquel que cuidaba las ovejas, pero el Señor lo preparó y tuvo que pasar desiertos, tuvo que pasar situaciones para tener un buen liderazgo. José, un simple carpintero, pero el Señor también lo puso como líder. María, una mujer común como todos nosotros, y el Señor lo eligió para ser madre, ¿verdad? Para que su vientre fuera ocupado y el Señor viniera a esta tierra. Entonces vemos que Dios, hermanos, escoge al más común, a lo vil y menospreciado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? ¿Qué te toca a ti? Acepta el reto. ¿Es fácil? No lo es. Dudas de tus capacidades, pero el Señor te capacita. A veces vamos a derramar lágrimas como María, vamos a pasar situaciones como estos hombres de la fe, ¿ah? Pero aún con todo, acepta el reto. Pablo, aún con una preparación lustre, hermanos, sabía de todo, ¿verdad? Gente con estabilidad, prosperada, un hombre también que tenía todo, ¿verdad? Renunció a todo y tomó el reto de ser un líder para el Señor. Y no sé si les puse 1 Corintios 1:18. Ok, dice de esta manera, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Si tú eres salvo, entonces Dios ha influido en ti poder, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Aquel que dice, yo lo sé todo, no me digas cómo hacerlo. Pues, ten cuidado porque el Señor lo puede destruir. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, por lo insensato de Dios. ¿Dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Te has sentido menospreciado, débil? El Señor te puede ocupar. Únicamente tienes que tomar el reto. Dice 26, pues mirad, hermanos vuestros, vuestra vocación. ¿Qué sabes hacer? Nada. Que no también sean muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, otra vez, escogió Dios para avergonzar al sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y bendición, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Cómo es gloriarse en el Señor? ¿Verdad? Todo ha sido por él. ¿Verdad? Darle gloria a Dios con todo lo que hacemos, no jactándonos. Somos siervos, ¿verdad? Siervos para el Señor. En el liderazgo que tú tengas, glorifica a Dios con todo tu corazón. Tenemos un corazón, debemos tener un corazón como el de Pablo, humilde, ¿verdad? Que es capaz de renunciar a todo, dirigirse, ¿verdad? Para hacer la labor. Incluso Pablo, hermano, se consideró como basura, ¿verdad? Se consideró tal como basura. Ya no sirvo para nada, pero el Señor aún de esa manera lo usa para su gloria y para su honra. Entonces Dios usa personas ordinarias, hermanos, para cosas extraordinarias. Pues incapaces para hacer cosas grandes, ¿no? Si Dios nos llamó para ser líder en algo, también nos va a capacitar, nos va a motivar, nos va a enseñar lo que no sabemos, cómo hacerlo, y nos va a dar sabiduría, cómo debemos hacer. Filipenses 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Señor te da el querer también para hacer lo que debes hacer. ¿No? Que te levantes como Nehemías para ser un gran líder, para dejar un legado, para dejar huella en la historia de la humanidad. ¿Verdad? Este hombre dejó un legado en su nación, en los hebreos, ¿verdad? Y cómo Dios lo ocupó para hacer muchas cosas. Entonces el Señor es capaz de tomarte a ti para ocuparte y hacer lo que tienes que hacer. Solo tienes que tomar la decisión de decirle, Señor, acepto el reto, acepto el compromiso de obedecerte y hacer tu voluntad. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Esto fue un poco de los detalles históricos. Vamos a terminar leyendo esta cita bíblica. Segunda de Crónicas 36, 15 al 21. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, hermanos, tú sé un buen líder. De lo demás, quien se está burlando, quien hace lo que tenga que hacer en contra de ti, quien toma autoridad sobre todas las cosas, el Señor hace su obra, ¿verdad? Trae juicio si es que tiene que traer juicio sobre aquel que calumnia contra ti, que dice de ti, ¿no? Solo debemos hacer lo que dice la palabra de Dios. Toma el reto, déjate usar por el Señor y haz la obra, por lo cual te llamó el Señor.